Yo no empecé a creer por un prodigio, sino por un papel que resistió al calor del bolsillo y a la humedad de las manos. Lo guardo doblado en 4, sin año, con una cruz de tinta azul y una fecha que aún me hace respirar hondo cuando la escucho en la radio. A veces, por las tardes, me siento en una banca lateral de la Basílica de Nuestra Señora de Zapopan y acaricio el borde gastado del boleto como quien repasa un rosario sin cuentas. No busco convencer a nadie. Algunos dicen que todo fue una coincidencia. Testigos aseguran que ni siquiera hubo un pasajero con barba aquella madrugada. Yo solo cuento lo que vi, lo que olí, lo que escuché y lo que al final me obligó a escuchar el silencio. Era agosto de 2017 y todavía manejaba la ruta Tepic-Guadalajara. Salíamos del patio a oscuras, con el diésel fresco y la luz fría del taller dibujando sombras en la carrocería. Yo me llamo Antonio Ruelas, aunque todos me dicen Toño. 62 años no pesan igual cuando el amanecer te encuentra en carretera. Aquella madrugada mi copiloto Chema llegó con café de olla en un vaso desechable y la broma de siempre. Si el sol no sale, lo empujamos. Encendí la consola y el tablero apareció como un pequeño cielo de focos. Afuera, los puestos de birria en Tepic seguían cerrados, pero dejaban el rastro de masa, comino y cilantro que se queda pegado a la idea del hambre. Eran las 4:35 cuando pasamos el primer entronque. El cristal recogía la neblina baja como si fuera salitre, y la 15D se abría delante de nosotros como un camino que ya sabe lo que guardará, aunque uno no. Según el reporte de ese día, llevábamos 21 pasajeros desde Tepic, igual que 1000 veces. Gente que duerme con la cabeza contra la ventana, mochilas bajo los asientos, una señora con rebozo que cruza los dedos cuando el camión toma una curva, un estudiante que acaricia el celular como si fuera un perico que no debe despertar. La madrugada en carretera es un rumor de respiraciones y asientos que rechinan. Yo, como siempre, iba atento a la banda de rodamiento, a los reflejos de las boyas, a la línea blanca que a veces trepa y a veces cede. Atemajac nos va a recibir con sol, dijo Chema, o con humo de tamales. Sonreí sin mirarlo. El copiloto, para no dormirse, dice cualquier cosa. El hombre subió antes de Magdalena. No en parada oficial, sino en una entrada de terracería donde a veces se juntan sombras para vender cacahuates o agua a los traileros. Eran las 5:27, según mi reloj. Un haz de luz reveló su camisa clara, no planchada, y el polvo en los guaraches. La barba era oscura, pareja, de quien la trae por costumbre y no por moda. Levantó la mano, no del todo, como quien no pide permiso, sino tiempo. Algunos dicen que nadie puede subir ahí porque está prohibido. Según archivos internos, la empresa lo desaconseja y exige que el ascenso se haga en terminal o estaciones designadas. A veces, sin embargo, uno se rinde ante lo humano. Un hombre solo, a esa hora, con los dedos helados, en el borde del asfalto. Activé las intermitentes, bajé un poco la velocidad, abrí la puerta. La primera impresión fue que no traía prisa. Subió con calma y se quedó a media escalera, como si dudara del primer paso dentro del camión. El olor no era de alcohol ni de sudor agrio de jornada. Era como a madera mojada, a patio recién regado. ¿Hasta dónde?, pregunté por acto reflejo, aunque uno aprende a no multiplicar las palabras antes del amanecer. El hombre asintió sin decir nombre de destino. Yo ya había marcado el tramo en la tablilla, y Chema, por rutina, le imprimió un boleto térmico con el punto siguiente de control y el asiento libre más cercano. El papel salió con su bruñido de siempre, caliente, vivo. Se lo ofrecimos, y el desconocido lo tomó mirándolo un instante como si fuera otra cosa. Se sentó en el 12, lado de la ventana. No reclinó el respaldo. No cerró los ojos.
A veces, entre el primer y el segundo sorbo de café, a la carretera le nacen preguntas. ¿Qué hace un hombre solo en mitad de la nada, antes del alba? ¿Cuál es su urgencia o su calma? Vuelven a mí sonidos muy pequeños de entonces. El roce de sus dedos contra el papel, la uña que araña el sobre de plástico del asiento, el resuello leve de quien no está cansado, solo atento. Algunos de los nuestros, los que rondan la fe, se fijan en los pies. Si trae guaraches, es peregrino. Otros se fijan en los ojos, que aún en penumbras tenían una luz que no descubro cómo nombrar sin que suene a exageración. No lo miré 2 veces por pudor. Un chofer aprende a respetar el mundo interior de sus pasajeros como si fueran cuartos que uno cruza en puntas. La 15D es traicionera a ratos. Pasamos por Magdalena con esa pasividad de pueblo dormido que sabe a cantera y a un santo que aún guarda su día. A la derecha la sierra se dibujaba oscura. A la izquierda, sombras dispersas de parcelas. Entramos en zona de curvas, y el camión fue un cuerpo preparado para el equilibrio. Chema marcó en la hoja la hora de paso. Yo conté los segundos del túnel corto que antecede a las antenas. Había una canción vieja en la radio, de esas que nombran una ciudad sin hablar de ella. El desconocido se mantuvo quieto. Un pasajero 2 filas atrás juraría después que lo oyó decir, casi sin voz: la ciudad tiembla cuando el silencio no se escucha. Yo no lo oí. No puedo jurar nada. Testigos aseguran que movió los labios. Otros que ni siquiera respiraba fuera de ritmo. Es extraño lo que uno recuerda cuando ya sabe la fecha que aparecerá en un papel. Nos detuvimos en un paradero para estirar piernas. La brisa traía ese agrio de hornos que ya calientan tortillas antes de que salga el sol. Algunas sombras se asomaron del lado de la terracería. Una mujer ofrecía café en termos. Un niño dormitaba recargado en una caja de refrescos color vieja. 10 minutos, anunció Chema con la voz acostumbrada que siempre suena a 5. El desconocido no se levantó. Apoyó el boleto en la pierna y sin prisa, como si dibujara un mapa, sacó un bolígrafo barato de esos que sueltan más tinta en los bordes que en el centro. No sé si alguien reparó en ello. A veces la madrugada es un cuarto sin espejos. Reanudamos marcha. La carretera se abrió con los anuncios de tequila como promesa a lo lejos. Otro valle, otros olores. Yo contuve el impulso de acelerar. No por el pasajero, sino por mí. A cierta edad el cuerpo detesta el vacío entre los tiempos marcados, y a mí me gusta que cada tramo calce en el día como una ficha. En el horizonte, la primera luz no tenía paciencia. La caseta de la venta del astillero se acercaba con su peaje de rutina y sus conos anaranjados. La autopista ya a esas horas parece limpia, pero por dentro trae los restos de lo que se barrió la noche anterior. Papeles, polvo, el brillo mínimo de una mica rota. En los manuales dice que el copiloto se prepara con la tarjeta de peaje por si falla el tag. Chema alistó la suya. Yo señalé la fila menos cargada. Un vendedor de dulces levantó una canasta de obleas sin convencimiento. Paramos frente a la garita. La operadora, con voz cansada, dijo lo de siempre. El cristal devolvió nuestras caras como si fueran de otro. Entonces, según mi costumbre, miré por el retrovisor central y conté cabezas. No las cuento una por una, sino por grupos. Izquierda, derecha, pasillo. La imagen devolvió un orden previsible. Solo que el asiento 12, lado de la ventana, ya no tenía ocupante. Respiré y me dije, se fue al sanitario. Pero no había sanitario en la caseta. Los baños quedaban más allá, del lado derecho, tras unos locales, y nadie había pedido bajar. Si alguien baja, el chofer lo ve. Si alguien se levanta, el pasillo cruje. Todo tiene un ruido. Pagué, tomé el cambio, regresé la mano a la palanca. Chema hizo una seña.
La de «vamos». Avanzamos. Los conos se quedaron atrás como soldados sin guerra. 30 metros después, la certeza me abordó como un frío concreto. El asiento 12 estaba vacío y su respaldo perfectamente vertical. No había mochila, no había chamarra, no había nada que delatara un cuerpo que se hubiera girado hacia el pasillo. Activé la luz interior por un segundo, apenas un pestañeo, suficiente para un registro rápido sin alertar a todos. Nadie reaccionó. Giré leve el espejo auxiliar hacia el 12. Entonces, lo vi. El boleto estaba ahí, apoyado con cuidado en la parte alta del respaldo, no en el asiento, no perdido en el suelo, sino puesto como quien deja una dirección en la puerta de una casa. El papel tenía un trazo de cruz hecho a bolígrafo, 4 líneas no perfectas, y debajo, centrado, la cifra 1909. No había año. La tinta parecía aún brillante, como si no hubiera secado del todo. ¿Se bajó alguien?, preguntó Chema en un susurro que entendí por la expresión, no por el sonido. Negué con la cabeza. Él buscó con los ojos, y luego me devolvió una mirada que conocí de inmediato, la de quien aprende a no decir lo que no entiende. No detuve el camión en plena autopista por protocolo. Según reglamento, cualquier anomalía se atiende en zona segura. Sostuve el volante como si fuera una respuesta. La caseta ya quedaba atrás. La mancha larga del bosque del lado izquierdo, con ese olor a pino que se escapa apenas si se abre el micro. Pasaba como un adiós. Llevaba años en la ruta y jamás había perdido a un pasajero sin verlo bajar. Algunos se cambian de asiento, me dije. Otros se tiran al pasillo para buscar una moneda. Volví a mirar el 12. La luz de fuera, filtrada por la primera claridad, daba justo en el papel. Yo creo, y no pido que me crean, que todo el autobús contuvo el aliento por un instante. No porque supieran lo que yo miraba, sino porque a veces el silencio hace su propio peso. En el siguiente retorno, ya en zona amplia, hicimos la maniobra para detenernos con seguridad. Anuncié por el altavoz que revisaríamos un detalle. La gente, soñolienta, apenas giró cabezas. Caminé por el pasillo con esa forma de caminar que uno aprende para no despertar a un niño. Hacia los lados, suave, sin golpear los respaldos. Llegué al 12. No había nada más que el boleto. Lo tomé. Estaba tibio, como si hubiera sido sostenido hace segundos. La cruz tenía un grosor irregular, hecho a pulso, sin regla. La fecha, 1909, se abría como 2 puertas, una hacia el pasado, otra hacia algo que no sabía nombrar. Chema me vio guardarlo. No lo rompí. No lo dejé ahí, porque en la carretera uno aprende que los objetos tienen la costumbre de irse cuando quieren. No encontramos al hombre. Revisamos el baño al fondo, abrimos la puerta de servicio, asomamos la cabeza por si alguien había bajado sin aviso en la caseta. No se debe, pero pasa. ¿Nadie? La operadora de la garita, consultada después, diría que no recordaba a ningún hombre con barba. Un vendedor de obleas juró que vio a todos en su lugar, menos a una señora que buscaba su bolsa. Según registros internos de la empresa, aquella unidad no tuvo descensos no autorizados en la venta esa mañana. No lo supe entonces. Lo supe después, cuando pedí, ya en Zapopan, un informe que no resolvió nada. Reanudamos la marcha con esa incomodidad que no duele, pero aprieta. El sol ya había soltado su primer filo, y el valle de Atemajac parecía contener la respiración de la ciudad que despierta. Yo me concentré en lo mío. Velocidad regulada, distancia prudente, oídos atentos a cualquier cascabeleo. No dije nada por el altavoz. Nadie preguntó. En el pasillo, las manos iban buscando bolsillos. El cabello de alguien recordaba el peso de una almohada. Por la ventana, un perro corría a la par del camión como si compitiera, y se rindió cuando el asfalto le dijo que hasta ahí. Guardé el boleto en la cartera,
detrás de una foto vieja donde mi hija sopla una vela que casi se cae. No pensé en milagros. No pensé en advertencias. Pensé en lo práctico. Marcar con pluma el asiento 12 por si había que reportar un mantenimiento a la lámpara que tal vez parpadeaba. Uno le teme a lo que no entiende, pero le teme más a lo que no puede explicar en el parte. Lo anotamos en la bitácora, dijo Chema para darme una salida. Asentí. Él encendió la radio local. Hablaban de obras en Periférico, de un choque leve en Ávila Camacho, del clima que traería nubes por la tarde. Zapopan, a esa hora, siempre huele a promesa. Pan dulce, café, la humedad del pasto que alguien regó antes de que el sol lo hiciera por él. Entramos a la ciudad. La nueva central de autobuses quedó a la derecha, con su rutina de maletas y voces. Nosotros seguimos hasta el encierro, donde descargaríamos y haríamos la entrega. El día empezó a llenarse de detalles que en su momento me importaron más que un papel con una fecha. Una llanta que pedía aire, un foco de cuartos que titilaba al frenar, una seña de tránsito que exige respeto por costumbre y por miedo a la multa. ¿Cumplimos? El ruido urbano reemplazó al rumor de la carretera. Nadie habló del hombre de la barba porque, si uno lo piensa, no había de qué hablar sin parecer tonto. Se bajó, ya, diría cualquiera. Yo me repetí lo mismo hasta convencimiento. Así funcionan las cabezas que deben dormir de día. Al día siguiente volví a abrir la cartera para pagar un jugo en un puesto de la calzada, y el boleto se me pegó a los dedos. La tinta no se había corrido. La cruz seguía firme. La fecha, de pronto, me pareció demasiado clara para ser una travesura. La guardé otra vez, ahora en un compartimento más apretado. Por la tarde, mal acomodado en una silla de plástico, entré a la basílica a guardar silencio. El hermano Julián, que no pregunta mucho, me vio de reojo, como si supiera que yo andaba buscando algo que no se pide a voces. En uno de los vitrales vi a un Jesús peregrino con sandalias y mirada serena, y sentí una incomodidad que no sé redactar sin mentirme. No afirmo nada, solo cuento que lo vi, que pensé en guaraches con polvo, que apreté la cartera. A partir de esa mañana, cada vez que pasé por la caseta de la venta, miré a la operadora con la tentación de preguntarle si había visto desvanecerse a alguien. No lo hice. Uno aprende a no gastar las preguntas que no tendrán respuesta. Algunos dicen que aquel día, a la hora exacta, una cámara difusa captó una sombra que se levantaba del asiento 12 y se quedaba de pie un instante, justo antes de que la luz interior se apagara. Según archivos, esa cámara estuvo en mantenimiento y las imágenes no quedaron. Testigos aseguran que el hombre no existió, porque nadie recuerda sus ojos. Otros dicen que no se olvida una mirada así. Yo, por mi parte, seguí manejando. La romería de octubre se intuía de lejos. Aún faltaban semanas, pero la ciudad ya empezaba a pensar en ella como quien piensa en la lluvia después de meses secos. San Miguel pasó sin novedad. Las hojas de los almendros se hicieron más ruidosas. El taller olía a grasa nueva. A ratos me sorprendía sacando el boleto, solo para confirmar que seguía ahí, con su cruz imperfecta, con sus números que no se bamboleaban. 09, una simple combinación de día y mes. O eso le dije a Chema cuando me encontró mirándolo, y me lanzó una de esas sonrisas que colocan un puente entre dos silencios. «Es un recado», dijo. «¿De quién?», pregunté, no para saber, sino para escuchar cómo suena la pregunta. «De nadie», respondió. Y justamente por eso supe que no estábamos hablando de lo que parecía. Cuento esto desde una banca, a la sombra, donde a veces una viejita deja flores sin etiqueta y un niño correteado por su madre aprende la palabra shh. La vida en Zapopan sigue su rutina de campanas.
Y los viernes el atrio recibe parejas que se toman fotos de boda mientras los vendedores de globos hacen inventario del cielo. Si abro la cartera, el papel roza el borde como un pez que evita la superficie. No sé qué me obligó a guardarlo el primer día. No sé por qué no lo solté como suelto los recibos de diésel y los tickets de comida. Tal vez porque fue dejado ahí, en un asiento vacío, con la intención de que alguien lo viera. Tal vez porque un chofer, por más escéptico que se crea, aprende que algunas cosas no están para discutirse, sino para llevarse como se llevan las llaves de la casa. El final de esta primera parte es un regreso al principio. No busco convencer. Hay quienes juran que en el video de abordaje nunca subió nadie en la terracería antes de Magdalena. Hay quienes sostienen que el asiento 12 se estuvo vacío desde Tepic. Algunos dicen que la cruz y la fecha las hice yo, por aburrimiento o por manía. Testigos aseguran que vi lo que quería ver. Según archivos, los que pude revisar, ese día no se registró descenso irregular en la venta del astillero. Y sin embargo yo toqué el papel, tibio, con tinta brillante, con la sensación innegable de algo puesto a propósito. No sabría decir por quién. No sabría decir para qué. Solo sé que, desde entonces, cada vez que atravieso la ciudad, escucho si el silencio se escucha. Y hay días, como ese, en que el silencio parece un aviso. Otros dirán que fue un juego. Yo digo que fue un asiento que, quizá, nunca estuvo ocupado. No fue valentía lo que me llevó a preguntar, sino esa incomodidad que se instala en el pecho cuando un detalle queda sin nombre. A la hora del almuerzo al día siguiente, caminé hasta la nueva central con el boleto guardado entre un billete y la foto de mi hija. Quería revisar los videos, no para demostrar nada a nadie, sino para concederle una forma a la duda. La jefa de taquilla, una mujer que todos conocen como Lupita, me dejó pasar al cuartito donde un ventilador mueve un aire sin fe. Según el protocolo, los accesos antes de Magdalena no están autorizados, dijo sin mirar más allá de la pantalla, como quien repite una ley que la ha protegido de historias. Asentí. No le conté lo de la cruz ni la fecha. Pedí ver la hora aproximada en que, si es que, aquel hombre habría subido. Me mostraron un archivo con salto de minutos. El sistema, en mantenimiento, según una nota al margen. Una barra de progreso se estancaba a mitad de la línea, como si también ella dudara de su utilidad. Testigos aseguran, al menos así me lo dijo después Chema, que siempre habla con todos, que ese día las cámaras de la garita en la venta sufrieron fallas intermitentes por una obra cercana. No lo supe entonces. Lo único que tuve frente a mí fue una sucesión de sombras digitales que a ratos parecían coches y a ratos manchas. En un cuadro detenido, pude distinguir mi camión entrando por el carril de la derecha. En el siguiente, ya se había levantado la pluma. Entre uno y otro, un segundo incompleto. «Ahí no se ve nadie bajar», dijo Lupita, no sin cierta piedad, como si me hablara a mí por dentro. No le discutí. Agradecí, me guardé el papel, salí al pasillo donde los anuncios hablan entre sí a gritos. Esa tarde, el hermano Julián me vio entrar a la basílica con ese paso de quien no tiene prisa, pero trae un peso. Me senté en la banca de siempre, no frente al altar mayor, sino en la nave lateral donde un vitral deja entrar la luz como si la midiera antes. No soy hombre de símbolos. Aprendí a desconfiar del entusiasmo de los demás. Aún así, me sorprendió ver en un retablo pequeño, colgado entre exvotos y listones, una cruz muy parecida a la que traía el boleto. No perfecta, un poco abierta del brazo izquierdo, con un trazo final que se alarga apenas, como si el pulso quisiera seguir. Algunos dicen que todas las cruces se parecen si uno las mira lo suficiente. Puede ser,
Pero esa tarde, fue un espejo sin fondo. Toqué la cartera por costumbre. El papel no ardía ni se helaba. Estaba ahí, como una moneda que alguien te había puesto en la mano y te encargó no perder. Días más tarde los noticieros empezaron a nombrar sismos con la naturalidad con que se anuncia el clima. Amanecimos con un movimiento leve al sur del país, dijo una voz en la radio del taller, y alguien, a mi lado, hizo una broma para espantar la seriedad. No más café. Septiembre traía su propio humo. En la oficina colgaron un póster naranja de Protección Civil con letras grandes. Macrosimulacro 1909. No pensé en el boleto cuando lo leí. Pensé en la rutina, en el sonido de las sirenas de prueba, en la risa nerviosa de quienes salen a la banqueta con medio cuerpo todavía en su cubículo. Según archivos, el macrosimulacro estaba programado a media mañana. A mí me tocaba ese día una ruta corta de apoyo y luego descanso. Le tomé una foto al póster para acordarme de la hora y para tener un pretexto con el que mi mente justificara el sobresalto que me provocó mirar esa combinación de números que ya venía conmigo. Chema notó que ese mes yo llevaba la mano a la cartera más de lo habitual. ¿Perdiste algo?, preguntó sin ganas de respuesta. Negué con la cabeza. Le conté al fin lo necesario. Un hombre subió donde no debía. No se le vio bajar. En el asiento quedó un boleto con una cruz y una fecha. «Eso pasa», dijo, como quien barre debajo del tapete un poco de polvo que no le estorba. Pero en la noche, con el taller ya en silencio, se me acercó con un vaso de agua y la voz baja. Mi abuela diría que no es amenaza, sino aviso. No quise entrar en esa conversación. Me sonreí por educación. Hay avisos que no exigen nada, añadió. Y se fue. Con los días, el papel empezó a volverse un animal doméstico. Lo alimentaba con miradas discretas, lo hacía dormir en compartimentos más estrechos, lo abría a contraluz para ver si la tinta cambiaba de humor. Nada. La cruz seguía irregular, la fecha firmísima. Intenté borrar un punto con la uña. La bolita de tinta se negó a moverse. El térmico, por su parte, mostraba su naturaleza con las huellas de dedos marcadas como sombras. Saqué otro boleto cualquiera del cajón para compararlo. Lo acerqué a la luz directa. El papel se oscureció en un borde, como siempre. El boleto marcado, en cambio, resistió la prueba con una obstinación que no puedo exagerar sin mentir. No lo acerqué al fuego. No soy imprudente. Bastó el sol filtrado por la ventana del patio para hacerme pensar que había algo en esa tinta que prefería quedarse. Busqué a la operadora de la caseta, esa de voz gastada que apenas levanta la vista. Me dijo, si es que fui yo quien lo quiso oír así, que esa mañana todo estuvo normal. ¿Y el hombre con barba?, pregunté sin preguntar, como quien deja caer una moneda a una fuente sin mirar si hay agua. Encogió los hombros. Un vendedor de obleas aseguró que me vio pasar con los ojos al frente, que nadie pidió bajar, que solo una señora dejó caer un monedero y lo recuperó con risa. Cada testimonio acomodaba la realidad como un mantel que nunca queda justo. A veces pensamos que las cámaras miran por nosotros lo que nuestra atención no alcanza. Otras veces sabemos que son como nosotros. Parpadean. En Zapopan, la devoción tiene su calendario. Y aunque faltaban semanas para la romería, el barrio ya murmuraba la fecha como si fuera una visita que conviene limpiar la casa antes de que llegue. Caminé por Ávila Camacho hasta la esquina de Patria. Los puestos de flores me devolvieron un olor a tierra buena que me recordó el de aquel hombre al subir. Patio recién regado. En una capilla menor, frente a una vitrina de vidrio donde la gente deja medallas y papelitos, la silueta de un peregrino con manto claro me hizo detenerme.
No era él. No era nadie. Era la idea de alguien que camina sin prisa, pero sabe a dónde. Algunos dicen que la mente arma su propio santoral. Pensé. Me calmó creerlo. Hubo noches en que soñé con el asiento 12 vacío como una boca que no aprendió a pronunciar su primera palabra. Otras, vi el boleto adherido al vidrio del parabrisas como un insecto que se niega a morir. Despertaba con una frase sin dueño: la ciudad tiembla cuando el silencio no se escucha. No aseguro haberlo oído. Aseguro haberlo pensado como si se me hubiera quedado pegado al oído de algún modo incorruptible. En el taller, uno de los muchachos que limpian unidades antes de la entrega dijo que una lámpara del pasillo parpadeó justo cuando yo pasé de regreso a mi asiento aquel día. Según la bitácora, ese foco llevaba semanas tartamudeando, respondió el supervisor. La lógica siempre ofrece su silla. Es uno el que decide si se sienta o no. El 18 de septiembre por la tarde, la ciudad parecía otra. Sirenas de prueba en edificios públicos, anuncios de «no corras», «no grites», «no empujes» en las bocinas de Protección Civil, la gente compartiendo en redes horarios del simulacro de la mañana siguiente. Algunos amigos me escribieron para bromear con que, por fin, tendríamos permiso de salir a tomar aire a media jornada. Chema me llamó desde su casa. Mañana a las 11 con algo saldrán todos. Tú a esa hora vas apenas rumbo al encierro. Asentí aunque no me veía. En la radio, un experto con voz Padre Nuestro explicaba lo de siempre. Triángulos de vida, puntos de reunión, revisar rutas de evacuación. Yo no pensaba en edificios que crujen. Pensaba en un camión que frena suave cuando el mundo cede 1 milímetro. Esa noche, el boleto se me cayó por primera vez. No fue un descuido. Yo lo había colocado bien entre plástico y papel. Estaba dormitando en una silla cuando lo oí deslizarse hasta el piso como un insecto que patina. Lo recogí y sentí, no juro, siento, que conservaba un tibio ajeno al frío de la habitación. Lo guardé esta vez en un bolsillo interior de la camisa, contra el esternón, no por cábala, sino por cercanía. Me dormí con la palma abierta sobre el pecho como si cuidara una brasa. Amaneció con promesa de luz. Zapopan tiene una manera de dorarse primero en los bordes, como pan recién horneado. Antes de salir, pasé de nuevo por la basílica. Fue un gesto mínimo. Entrar, respirar el aire, que siempre huele un poco a cera y a madera, y salir. El hermano Julián no me habló. Me miró como se mira a quien está por subir una cuesta. Caminé hacia el camión con el boleto en su sitio, no como un amuleto, sino como un recibo olvidado que ya es parte del inventario. A esas horas, el tráfico aún era dócil. La radio repitió, por enésima vez, el horario del macrosimulacro. A las 11 de la mañana, con participación de... Apagué. No por desdén, sino porque a veces la repetición es un telar que enreda. En la primera vuelta, ya con pasajeros inquietos por el constante recordatorio del simulacro, noté algo que al principio me pareció nimio. Un ruido leve, metálico, en el tramo hacia periférico. Pensé en una grapa suelta, en una charola vibrando. Disminuí un poco la velocidad. El sonido se fue. Escribí en la mente, revisar abajo del panel, para después. Algunos dicen que cuando uno se obsesiona con un objeto, el mundo se encarga de hablar con el mismo tono. No discuto. Quizá empecé a escuchar todo con los oídos del boleto. En esa misma vuelta, un señor mayor me detuvo al bajar. «Usted me llevó el 27 de agosto por la madrugada», dijo sin saludar, como si presentara un papel en ventanilla. «Dice que subió un hombre antes de Magdalena. Yo iba atrás. No lo vi». No supe qué respondió mi cara. Él añadió: «Pero cuando usted encendió la luz en la caseta, si mira bien, el asiento 12 tenía sombra». No pregunté
¿Qué clase de sombra? No hacía falta. A veces el lenguaje alcanza hasta ahí, y uno no tiene por qué desgastarlo. Según mis nietos, las cámaras no mienten. Remató con una sonrisa que yo no entendí si era burla o cariño. Y se fue, como se van los que dicen lo justo y dejan un hilo colgando. Chema y yo intentamos ese mediodía, ya con la ciudad jugando a evacuar, volver a pedir el video de la venta del astillero. Nos dijeron que lo buscarían, que justo esa franja era de mala calidad, que volviéramos la semana siguiente. No insistí. El ruido de la calle era ahora más liviano, como si todos se hubieran puesto de acuerdo para pisar el suelo con menos peso por un rato. A las 11, el taller quedó medio vacío. Una línea de trabajadores salió a la banqueta. Alguien hizo sonar una bocina oxidada que no asusta a nadie. Me quedé sentado en la unidad asignada, mirando el tablero como si fuera un mapa. «No grites, no corras, no empujes», repitió una voz por un altavoz público. Yo no gritaba ni corría. Empujé, eso sí, el pensamiento hacia el fondo, donde se guardan los jueves santos y los martes cualquiera. Al volver a guardar la cartera, ocurrió. No lo tiro al dramatismo. Ocurrió con la naturalidad de una hoja que cae del árbol más por su peso que por el viento. El boleto resbaló de un compartimento que jamás me había fallado, se liberó de la presión del plástico y salió como si supiera a dónde ir. Cayó al suelo, tocó primero con la esquina de la fecha, luego giró sobre sí mismo y quedó con la cruz mirando hacia mí. Podría jurar que ese giro fue más largo de lo normal, que el papel aprovechó un aire mínimo para darse vuelta. Lo recogí. En mi mano, la tinta azul parecía más azul que nunca. A lo lejos, una sirena de prueba ensayó su primer llamado. Yo apreté el papel con 2 dedos, como se aprieta una noticia que no quiere soltarse todavía, y sentí, sí, sentí, que el boleto quería ser visto. La mañana continuó como si nada. Motores, voces, el sol trepando en los vidrios. Algunos dicen que el mundo avisa con señales pequeñas antes de la palabra grande. Según archivos, a esa hora, en otra parte del país, otra ciudad practicaba su propio salir ordenado. Testigos aseguran que yo estaba más pálido de lo normal cuando me vieron pasar junto a los depósitos de agua. Quizá. Solo sé que el 1909 dejó de ser una cifra para convertirse en una puerta abierta que, sin ruido, invitaba a entrar. No sé en qué momento el 1909 dejó de ser una cifra y se convirtió en un temblor que no dependía del suelo. A las 11 en punto, el macrosimulacro ocurrió como un ensayo bien aprendido. Silbatos torpes, altavoces repitiendo «No corras, no grites, no empujes». Personal saliendo en fila con la risa contenida del que se sabe observado. Yo me quedé dentro de la unidad asignada, a medio patio, con el tablero encendido y la puerta entreabierta para que el aire hiciera su trabajo de siempre. Algunos dicen que debí bajar como todos. Según protocolos, sí. Pero había un turno de apoyo que cubrir y una costumbre vieja de vigilar los instrumentos cuando suenan tantas sirenas a la vez. El boleto, en el bolsillo interior de la camisa, rozaba el esternón como un alfiler sin filo. Me tocaba mirar y miré. El simulacro pasó, se revisaron listas, se hicieron bromas, alguien se quejó del sol. A los pocos minutos, la ciudad volvió a su pulso. Tomé la ruta corta de la tarde, un recorrido que entra por Ávila Camacho, roza a Temajac y se asoma a Periférico antes de regresar al encierro. El aire tenía ese brillo que a veces se posa sobre Zapopan cuando los vidrios empiezan a calentar y los árboles dejan pequeñas sombras como migas. En la radio, un conductor recordó 1985 como si fuera un rezo. Las mismas palabras, el mismo tono, una memoria que es de todos, pero pesa distinto en cada pecho. Cambié de estación. El locutor de voz joven leyó el clima y habló de tráfico ligero hacia Patria. Todo normal.
Yo preferí ese adjetivo. Normal. A veces la normalidad es un velo. Pasadas las 13, el tránsito se volvió el de siempre. Motocicletas que se cuelan con destreza, camiones de reparto que detienen el mundo por un bulto, peatones que calculan mejor que los semáforos. Entré a Periférico con la prudencia instalada de fábrica. El tablero estaba en su línea, la aguja del diésel obediente. El espejo devolvía cabezas tranquilas. Chema, en otra unidad, me mandó un mensaje breve que vi después. Nos vemos en patio. El sol cuadraba sombras en los costados de las bardas. Una nube, solitaria, parecía no tener ganas de decidir si se iría hacia el sur o si se quedaría a enseñar su borde. A las 13:14, eso supe después. La ciudad respiró hondo. Yo sentí primero un zumbido afuera, no dentro. Cables de luz vibrando con un tono tenue. Los postes con ese microgemido de metal que se estira. Luego vino el movimiento que al principio mi cabeza tradujo como un parche irregular de asfalto. Un balance mínimo, un latido que no venía de mí ni de la unidad. La gente levantó la vista tarde, como casi siempre. 2 pasajeros pusieron manos en el respaldo delantero, no por miedo, sino por reflejo. El camión, que yo llevaba a velocidad moderada, empezó a hablar en lenguas pequeñas. Las ventanas temblaron apenas. Los rieles de la cortina vibraron con un sonido de cucharas. «No corras, no grites», dijo una voz lejana, pero era un eco, no una instrucción. No frené de golpe. Deslicé el pie hacia el freno como se pone la mano en el hombro de alguien que no quieres asustar. Fue entonces cuando ocurrió lo que, si me pidieran redactar para un informe, bastaría con una línea. Disminuí la marcha y evité un obstáculo. En la práctica, ese obstáculo tomó la forma de una camioneta de garrafones que iba adelante, hacia el carril derecho, y que al sentir el vaivén, apretó el freno con un susto involuntario. 2 garrafones se soltaron del arnés y rodaron como animales torpes hacia el carril central. Yo bajé a 60, luego a 50, y dejé que uno de ellos cruzara frente a mí, describiendo una curva absurda hasta explotar contra la orilla, levantando una espuma que brilló un instante como si el sol la hubiera estado esperando. El otro garrafón rebotó hacia el acotamiento. Un coche pequeño, detrás, tocó el claxon tarde. Alcancé a ver, a la izquierda, cómo la marquesina de una farmacia temblaba como un párpado. Si hubiera ido un poco más rápido, habría mordido el agua plástica de lleno y descompuesto la dirección. No fue heroísmo. Fue el reflejo de quien lee el camino como quien lee labios. Sin interpretar milagros, solo sonidos. El temblor siguió unos segundos más, según registran los que contabilizan segundos exactos. A mí me pareció un tiempo lo bastante largo para que el mundo recordara que el equilibrio es un acuerdo. Las lámparas de un puente peatonal vibraron como campanillas invisibles. Unas aves se alzaron sin convicción. Reduje otra vez. Nadie gritó en mi camión. Una señora se santiguó sin apuro. Un chico buscó señal en el teléfono. Otro cerró los ojos. Alguien sacó del bolso un escapulario y lo apretó con naturalidad. Yo no dije nada por el altavoz. No era momento de palabras. Dejé que la unidad se acomodara en su propia lógica, como un animal grande que encuentra el centro de gravedad por instinto. Cuando el piso decidió volver, lo hizo sin pedir disculpas. Nos orillamos en un claro seguro. Los coches, a esa altura, eran un coro de dudas, algunos parados, otros avanzando despacio, otros queriendo fingir que no había pasado nada para que nada más pasara. Los postes ya no gemían. Bajé la ventanilla para escuchar mejor el rumor de la calle, que había cambiado apenas. Menos carcajadas, más suspiros. Los teléfonos al minuto se volvieron inútiles. Líneas ocupadas, mensajes que no suben, manos en el aire buscando la antena con un gesto antiguo.
Según reportes posteriores, el epicentro quedó lejos, al otro lado del mapa donde el dolor hizo su inventario. Aquí, en la zona metropolitana, se sintió como una visita. Entró, movió las sillas, dejó una carta y se fue. Muchos aseguran que me vieron pálido, que apretaba algo en la mano. No lo niego. El boleto estaba entre mis dedos, abierto como una mariposa dormida. Lo había sacado sin pensar cuando los garrafones empezaron su danza torpe. No sabría explicar el por qué. Uno no pide permiso a los bolsillos cuando los dedos deciden solos. Me lo guardé de vuelta, con el corazón todavía ajustando su ritmo a la tarde. «Todo bien», dijo una voz desde el asiento 5. Asentí sin voltear. Revisé los espejos. Organicé el regreso con la cabeza. Evitar ciertas calles, entrar por otra, no tentar la suerte. El resto del día fue un nuevo tipo de normalidad. Edificios desalojados con orden distinto al del ensayo, madres llamando a hijos con la voz raspada, altavoces con mensajes que sonaban más humanos. La ciudad tomó trago de agua, respiró, agradeció. En la base, al regresar, la escena era la de un patio que aprendió recientemente otra palabra. Grupos al sol bajo la sombra. Jefes contando por nombres, mecánicos que tocan chasis como si fueran puños. Chema me recibió con los ojos clavados en la camisa. No preguntó. «¿Lo sentiste?», dijo sin signo de interrogación. Asentí. Le conté con la economía de quien no quiere perder el sabor a realidad, lo de los garrafones, lo de la marquesina, lo del zumbido. No le hablé del papel. No hacía falta. A veces, entre viejos, una omisión es una manera de decir sí. Salí de ahí con un destino que no estaba en el plan de ruta: la basílica. Caminé. El atrio parecía sostener una conversación más baja, más lenta. Una señora dejó un ramo pequeño con listón blanco. Un adolescente miraba el celular como si buscara en él la geografía de lo que sintió el cuerpo. Entré por la nave lateral. El hermano Julián cruzó de un lado a otro en silencio. La luz, a esa hora, hace de la madera una brasa y de los vitrales un relato. Busqué el retablo menor, aquel de la cruz imperfecta. Estaba igual, el trazo abierto del brazo, la cola de tinta que se estira un poco, como si el pulso hubiera querido seguir. Me quedé parado sin decidir si sentarme. En el centro, alto, el vitral del peregrino me miró con calma. Huaraches, manto claro, los dedos de una mano rozando el borde de algo que no se ve. No era él, lo sé. Era la posibilidad de que alguien alguna vez se hubiese parecido a alguien que uno cree conocer antes de conocer. Algunos dicen que me vieron acercarme al altar con un papel en la mano y que lo dejé a un lado de una vela. Otros aseguran que nunca saqué nada de la camisa. Según archivos de la sacristía, lo supe semanas después, nadie entregó ese día un objeto para resguardo con descripción de boleto con cruz. Lo cierto es que, al llegar a la banca, toqué el bolsillo interior y no lo encontré. Busqué con calma. Revisé la cartera. Nada. Abrí la camisa con una discreción que no se nota si uno no quiere. Nada. Me senté, no por devoción súbita, sino porque el cuerpo reclama asiento cuando una costumbre desaparece. Al levantar la vista, el color del vitral era otro, quizá porque la luz cambió por un instante. Cerré los ojos y los abrí para afirmar que seguía ahí. Seguía. Un hombre mayor se acercó a encender una vela y, al verme inquieto, dijo algo que solo recuerdo por la idea, no por la exactitud. Hay papeles que solo quieren ser leídos una vez. Sonrió sin preguntar. En el atrio, el rumor se volvió más vivo. Teléfonos que por fin sonaron, niños con prisa de ir a contar a casa, mujeres que abrazaban a otras aunque no se conocieran. Respiré. Me quedé un rato más, hasta que la luz decidió ser tarde.
Al salir no busqué al hermano Julián. No necesitaba ponerle peso a una anécdota. Esa noche, ya en casa, vacié bolsillos con la calma de quien desarma una caja de herramientas. Monedas, un ticket de jugo, una nota con 2 dígitos, la foto antigua de mi hija ampliada en un duplicado de cartera, una llave que ya no abre nada. El boleto no estaba. No en la mesa, no en el suelo, no en los dobleces posibles. Miré el interior del forro por si alguna costura hubiera hecho bolsa. Nada. No me enojé. No me alivié. Uno aprende que las cosas que llegan sin pedir permiso también saben irse cuando quieren. Me preparé café con agua que ya había hervido demasiado. No recé. Dije en voz baja una frase que no sé si fue mía. Gracias por avisar. No había nadie en la cocina. La noche era una silla vacía. Al día siguiente volví a pasar por la caseta. No por morbo, sino por rutina. La operadora de voz cansada tenía otra cara, la del que se despierta con el recuerdo aún en los hombros. Le pregunté por cortesía si todo bien. Asintió. No le hablé de desaparecidos en asientos ni de sombras en cámaras. Según me dijeron después, el tramo de video que pedí tuvo degradación por razones técnicas. Un vendedor de obleas, el mismo que me había jurado que nadie bajó, sonrió con ese humor cansado de los que ya han visto 2 o 3 cosas que no cuentan en sobremesa. Hay días que dejan un borde en el aire, dijo, y me extendió una oblea con cajeta sin cobrar. La acepté como se acepta una absolución laica. Chema y yo, más tarde, leímos el reporte escueto de la empresa. Sin incidentes mayores, ajustes de ruta por evento sísmico, sin descensos irregulares reportados. Lo firmamos. Era cierto, era mentira, era ambas y ninguna. La vida siguió, los camiones siguieron, la gente siguió. Yo también, pero con una escucha distinta. Porque desde ese 1909, cada vez que cruzo por Ávila Camacho, o cuando el patio amanece con diésel fresco y espuma de lavadas, se me instala una atención que no conocía. La de saber si el silencio se escucha. No afirmo haber visto a Jesús en un camión, ni que un papel predijo nada. No tengo pruebas. Tengo un relato y una ausencia. El boleto que un día estuvo y dejó de estar. Testigos aseguran que me volví más devoto. No es verdad. Me volví más cuidadoso de los ruidos pequeños. Algunos dicen que la cruz del retablo cambió de brillo. La luz hace esas travesuras. Según archivos, ese vitral del peregrino fue instalado hace décadas y restaurado 2 veces. Los guaraches que yo quise ver como huellas recientes no son nuevos. Está escrito. También está escrito en mí que, cuando bajé la velocidad aquella tarde, algo, llámese memoria, intuición, cábala, aviso, tiró de mi pie con la fuerza exacta para evitar el agua que rueda y la distracción que cobra caro. No busco convencer a nadie. Esta ciudad tiene demasiadas historias como para que la mía sea un ladrillo imprescindible. Solo sé que, desde entonces, cuando entro a la Basílica de Zapopan y me siento en la banca lateral, el aire huele un poco más a madera, y la luz que atraviesa el vitral no me habla, pero me entiende. Si alguien me preguntara qué quedó de todo, diría que un modo nuevo de mirar la fecha 1909 en un calendario. Que un camión evitó una torpeza. Que un papel se dejó leer y luego decidió irse. Que algunos llaman a ese hombre peregrino y otros nazareno. Y que yo, Toño Ruelas, sigo manejando con la costumbre de escuchar si el silencio, cuando quiere, se escucha. Si alguien necesita un cierre, ofrezco este. Según archivos, aquella tarde los sismógrafos dijeron su verdad exacta. Según testigos, hubo quien sintió una mano leve en el hombro. Algunos dicen que no fue nada. Yo digo que el asiento 12, desde entonces, tiene un peso que no se ve.